¿Alguna vez has oído hablar de un adolescente que logró suplantar con éxito la identidad de un piloto de Pan Am, un médico y un abogado? ¿Todo antes de cumplir los 19? Esto no es el argumento de una película, es la historia real de Frank Abagnale, un hombre que convirtió el engaño en un arte. Su increíble trayectoria de adolescente problemático a uno de los estafadores más famosos del mundo es una lección magistral de confianza, astucia y la desesperada búsqueda de una identidad. Hoy profundizamos en la historia que inspiró la película Atrápame si puedes, explorando al hombre detrás de los mitos. ¿Cómo logró un chico de una familia disfuncional engañar al mundo y cobrar millones con cheques fraudulentos? La historia de Frank no comienza con un gran plan, sino con una silenciosa desesperación. Con tan solo 15 años, su mundo se puso patas arriba cuando el matrimonio aparentemente perfecto de sus padres se desmoronó bajo la presión financiera. Obligado a elegir con qué padre vivir en una impactante escena judicial, Frank no eligió a ninguno. Huyó. Solo por las calles de Nueva York, con poco más que una chequera de su padre. Rápidamente se dio cuenta de que su apariencia juvenil era un gran obstáculo. Nadie lo tomaba en serio. Para sobrevivir, tenía que parecer mayor, más creíble. Su primera incursión en el engaño fue simple. Alteró su licencia de conducir para aparentar 10 años más. Pero su verdadero genio surgió cuando comenzó a falsificar cheques. Pronto aprendió que la clave para una estafa exitosa no era solo el papel falso, sino la actuación que lo acompañaba. Su primera gran prueba llegó en su nueva escuela. Viendo una oportunidad, él se hizo pasar por el profesor de francés durante toda una semana, justo delante de las narices del profesorado. Fue una jugada audaz, pero le enseñó una valiosa lección. La gente no cuestiona la autoridad, sobre todo cuando se presenta con una confianza inquebrantable. Esto fue solo el principio. La imitación más audaz y famosa de Frank fue la de un piloto de Pan Am. ¿Por qué un piloto? Observó que los pilotos inspiraban respeto instantáneo. Eran símbolos de autoridad y glamour. Caminando por la calle, vio cómo los pilotos recibían gestos de admiración y cómo el personal de las aerolíneas los trataban como a reyes. Supo que este era el disfraz perfecto. Astutamente, obtuvo un uniforme, no robándolo, sino llamando al departamento de compras de Pan Am y alegando que había perdido el suyo. Falsificó una licencia de conducir y una identificación de empleado. De repente, el mundo se abrió ante él. Como primer oficial, Frank Williams podía volar gratis por todo el mundo haciendo autostop, aprovechando el asiento auxiliar de la cabina. No solo volaba, sino que vivía una vida de lujo, cobrando cheques de nómina fraudulentos en ciudades de todo el país e incluso en el extranjero. Explotó el sistema al comprender sus puntos débiles. Sabía que un hombre seguro de sí mismo con un impecable uniforme de piloto no levantaría sospechas. Utilizó este principio de autoridad para su beneficio. Engañó con éxito a cajeros de banco y personal de hotel y demostrando que, a veces, el uniforme realmente hace al hombre. Voló más de 1 millón de millas, visitó 26 países y vivió una vida con la que la mayoría de la gente solo podía soñar. Todo construido sobre una base de mentiras. Pero una vida de crímenes de alto vuelo no pasa desapercibida para siempre. Pronto, el FBI estaba tras su pista, y un agente en particular, Carl Hanratty, se propuso como misión personal atrapar a Frank. Lo que comenzó como una persecución profesional, rápidamente se convirtió en un complejo juego personal del gato y el mato. Frank, siempre un paso adelante, provocaba a Carl, incluso llamándolo en Nochebuena porque no tenía con quién más hablar. Para Carl, un trabajador adicto y dedicado pero lonitario, Frank se convirtió en algo más que un simple caso. Era un enigma, un fantasma que siempre estaba fuera de su alcance. A medida que la persecución se intensificaba, Carl empezó a ver más allá del cerebro criminal al chico solitario que se escondía tras él. Vio a un chico que huía de un hogar roto, un chico que, de una forma extraña, lo recordaba a un hijo que nunca tuvo. Esta conexión emocional lo complicó todo. Carl ya no perseguía a un falsificador, intentaba salvar a un joven de una senda de autodestrucción. Su relación se convirtió en una fascinante danza de respeto y oposición, donde cada uno veía un reflejo de sí mismo. Uno atado a la ley, el otro definido por quebrantarla. En medio de las constantes huidas y elaboradas estafas, Frank encontró algo que no buscaba, una oportunidad para una vida normal. Mientras se hacía pasar por un médico en Georgia, conoció a una joven enfermera llamada Brenda Strong. Por primera vez, Frank se enamoró. Brenda representaba todo lo que había perdido y anhelaba en secreto: estabilidad, honestidad y una familia de verdad. Incluso le confesó su verdadera identidad, un riesgo enorme que demostró lo profundamente que lo sentía. Le propuso matrimonio y por un fugaz momento pareció que por fin podría dejar atrás su pasado.
Incluso conoció a sus padres y en otra clásica jugada de Abagnale consiguió un trabajo en el bufete de abogados de su padre tras fingir un título de derecho de Hamad. Pero el sueño duró poco. El FBI les pisaba los talones. La noche de su fiesta de compromiso, Frank vio a Carl y a sus agentes rodeando la casa. Se enfrentó a una decisión imposible: quedarse y afrontar las consecuencias, potencialmente arrastrando a Brenda al mismo lío, o huir y perder la única conexión real que había hecho. Su deseo de un hogar era poderoso, pero el instinto de sobrevivir era más fuerte. Le dijo a Brenda que se vieran 2 días después, se escabulló por la ventana y desapareció en la noche, una vez más, un fugitivo. La huida de Frank de la fiesta de compromiso de Brenda fue un punto de inflexión. La persecución ya no era un juego, era una huida desesperada por la supervivencia. Huyó a Europa, continuando con sus esquemas de falsificación de cheques para financiar su vida como fugitivo. Pero la constante presión del FBI, liderado por el implacable Carl, estaba haciendo mella en él. Siempre estaba alerta, incapaz de confiar en nadie o de quedarse en un lugar por mucho tiempo. Ni siquiera al otro lado del océano estaba a salvo. Finalmente, fue capturado en Francia, en parte porque una exnovia reconoció su rostro en un cartel de búsqueda. Su tiempo en una prisión francesa fue brutal, un marcado contraste con la vida de lujo que se había forjado. Pero aún así, su historia no había terminado. Carl Hanratty manejó su extradición a Estados Unidos. Durante el vuelo a regreso a casa, en un último brillante acto de manipulación, Frank descubrió una vulnerabilidad en el diseño del avión. Al aterrizar en el aeropuerto JFK, consiguió escapar del avión a la pista y brevemente desapareció de nuevo. Su objetivo, ver a su madre con la esperanza de reavivar algún vínculo familiar. Pero cuando la encontró, ella se había vuelto a casar y tenía una nueva familia, y era evidente que no había lugar para él. El golpe final llegó cuando Frank finalmente se reencontró con Carl. Fue Carl quien le dio la devastadora noticia de que el padre de Frank había muerto en un accidente mientras Frank estaba en prisión en Francia. No había podido asistir al funeral. En ese momento, todo el castillo de naipes se derrumbó. El padre de Frank había sido su héroe, la persona cuya aprobación buscaba por encima de todo. Mucha de su vida delictiva, sus imitaciones de figuras exitosas como pilotos y médicos, fue un retorcido intento de recuperar el respeto de su padre y restaurar la fortuna perdida. Sin su padre, el juego perdió el sentido. La huida, las mentiras, el fiero constante, todo fue en vano. Agotado y con el corazón destrozado, Frank finalmente se rindió. Comprendió que no podía escapar de su pasado o el valor de su familia rota. Su rendición no fue solo ante la policía, fue una rendición ante la realidad. La persecución había terminado. El chico solitario que intentó ser cualquiera menos él mismo, había finalmente sido atrapado. No solo por la ley, sino por la verdad de su propia vida. Tras ser sentenciado, la historia de Frank Abagnale dio otro giro inesperado, esta vez hacia la redención. Mientras cumplía su condena, el FBI y específicamente Carl Hanratty reconocieron que las habilidades únicas de Frank podrían ser un activo. Le ofrecieron un trato. Podría cumplir el resto de su condena trabajando con el FBI, ayudándoles a atrapar a otros falsificadores y delincuentes financieros. Frank aceptó. Este fue el comienzo de un nuevo capítulo extraordinario. El hombre que una vez fue uno de los más buscados del FBI se convirtió en uno de sus consultores más valiosos. Transformó su vida convirtiendo su conocimiento del engaño en una fuerza para el bien. Fundó su propia empresa de consultoría de seguridad, enseñando a bancos y corporaciones a protegerse de los mismos tipos de fraude que él perfeccionó. Se casó, tuvo 3 hijos y construyó la vida estable y honesta que siempre había anhelado. La historia de Frank Abagnale es una poderosa recordatoria de que nunca es tarde para cambiar. Aceptó su pasado, compartió su increíble historia como una advertencia y demostró que una vida definida por la huida puede terminar encontrando un lugar permanente y honorable donde estar. Gracias por ver. Si esta historia te pareció tan fascinante como a nosotros, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más historias increíbles.